Recuerden nuestras redes sociales, @En Contexto Piso I, @Carlos Penaloza. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos. Nuestra cuenta está abierta para que ustedes participen, para que interactúen con nosotros, nos envíen sus preguntas y por supuesto toda su opinión acá es valiosa. La idea de nuestro espacio es precisamente conocer qué piensa el ciudadano y no solamente qué piensa, sino que además escuche las distintas visiones que hay respecto a el día a día de nuestro país. Hoy hablando de temas distintos, no estamos hablando de política, aunque como hemos mencionado, al final la política en estos temas también se mete. El tema de los servicios públicos, que es lo que a continuación vamos a conversar con nuestro invitado, también depende de las políticas públicas y esto depende de quienes ejercen el poder en el país. Por donde se vea, como siempre, la política de alguna manera impacta en la vida del día a día del ciudadano. Jesús Armas está con nosotros vía Zoom, es director de la ONG Monitor Ciudad. Vamos a hablar de materia de servicios públicos, lo que ocurre con el servicio potable el servicio de agua potable en nuestro país, así como también el servicio eléctrico. Jesús, gracias por estos minutos que vamos a poder conversar. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Bueno, atento a tus preguntas. Bien, quisiéramos comenzar con lo que ha sido este año. Esto ya cuando estamos a punto de entrar en lo que es el último mes de este primer trimestre de 2023, ¿cómo ha venido comportándose el servicio de agua potable? Las cifras que veíamos iniciando este año hablaban de un 60% del tiempo, por lo menos en Caracas, que los ciudadanos estaban pasando sin el servicio de agua potable. ¿Cómo se mantiene esta data? ¿Han venido reportando alguna variación al respecto? Mira, la verdad es que no ha habido ninguna variación y lo lamentable es que estos datos se han mantenido más o menos constantes durante los últimos casi 5 años. Es decir, el 65% del tiempo los ciudadanos de Caracas no tienen agua en las tuberías. Pero más allá de eso, esto tiene otros impactos, Carlos. Impactos como el hecho de que los caraqueños en promedio tienen que invertir alrededor de 4 horas y media a la semana en poder acarrear o almacenar agua en sus hogares. O, por ejemplo, los gastos que tienen que hacer los caraqueños cada semana asociados a cisternas, a comprar agua embotellada o a pagar a alguien para que los ayude a acarrear agua. Esto pasa mucho en los sectores populares, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Entonces, en promedio se está gastando más del 10% mensual en poder acceder a agua potable. Y eso es algo muy duro, sobre todo porque el agua es un derecho humano y la Organización de Naciones Unidas declara firmemente en el documento en el cual define el derecho humano al agua, que el agua debe ser asequible y no debe superar más del 3% del salario familiar o del ingreso familiar mensual. Entonces son muchos problemas que se han mantenido de manera constante y parecerá que Hidrocapital y el resto de las hidrológicas del país no han tenido manera hasta el momento de poder avanzar en una rehabilitación de los sistemas. A pesar de lo que vemos en redes sociales, Hidrocapital, vemos que están realizando mantenimientos, se habla incluso de los mantenimientos que se hacen al sistema TUI 2 y el sistema TUI 3, que son los que surten en el área metropolitana de Caracas. Bueno, es que ahí hay una diferencia muy grande, Carlos. Hay mantenimiento preventivo y hay mantenimiento correctivo. Aquí están constantemente corrigiendo, reparando, atendiendo rupturas y daños muy precisos en el acueducto y por lo general cosas muy pequeñas, averías, pequeños botes de agua, etcétera. Pero la verdad es que no ha habido durante los últimos 20 años una planificación de mantenimiento preventivo y por supuesto tampoco una inversión. Y más allá de mantenimiento y a estas alturas necesitamos es un plan de rehabilitación. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo en el caso del área metropolitana de Caracas, el grave problema es que no está llegando suficiente agua a la ciudad. Como tú sabes, lo hemos conversado acá en el programa en distintas ocasiones, el agua que llega a Caracas viene de los estados Aragua y Miranda. Eso requiere una gran energía, porque hay que transportar no solamente a una larga distancia, sino que el agua tiene que llegar a una cuota mucho más alta. Eso requiere la cantidad de energía equivalente, para que tengas una idea, a electrificar a toda la ciudad de Barquisimeto. Entonces, lo cierto es que partes de esas bombas, las bombas que envían agua de estos estados hasta Caracas, no están funcionando. Ahí, bueno, siempre lo hemos dicho, esto se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos 5 años. TUI 2 funcionando al 50%, TUI 1 no está funcionando, depende de un trasvase que se le hace desde los otros sistemas.
y el TUI 3 no está funcionando al 100%, está funcionando entre 80 y 70% de su capacidad. Entonces, claramente esto tiene un impacto en los ciudadanos y hasta que no se haga una inversión en poder tener nuevas bombas, nuevos equipos, en rehabilitar los ya existentes, tener algunos de repuesto, no va a haber una mejora en el tema del agua en Caracas. Y eso lo estamos viendo cada día. Por ejemplo, anoche, Carlos, nos escribían unos vecinos del Junquito y nos contaban que tenían 2 meses sin tener una gota de agua en sus hogares. También nos escribía esta semana unos vecinos de la parroquia San José, del sector Cotiza, que tienen 2 años sin poder recibir una gota de agua en sus hogares y tienen que depender o de cisternas o de comprar agua embotellada. Y también hemos recibido en las últimas 24 horas denuncias, por ejemplo, de vecinos de La Pastora, y nos mandaron incluso unas fotos y nos pareció muy impresionante todas las cosas que tienen que idearse para poder tener agua almacenada en su casa. Esto es muy duro. Ahora, pero entonces el tema central o lo que estamos viendo con la deficiencia del servicio tiene que ver más con la estructura y no con la oferta de agua, podríamos decir de alguna manera, con la capacidad instalada que se tiene de embalses y todo esto. Esto teniendo en cuenta, por supuesto, que así como no se ha hecho inversión o se ha denunciado desde otras organizaciones, no se hace inversión en los sistemas para trasladar esa agua, tampoco se han construido embalses. En Venezuela seguimos manteniendo la misma estructura en este sentido desde hace más de 20 años, ¿correcto? Sí, pero a ver, Caracas tiene un tema y creo que todo el país, que debido a los problemas con la migración, la verdad es que la población no ha aumentado, o al menos no ha aumentado de manera importante en el área metropolitana. Entonces nuestros cálculos dicen que con la capacidad instalada que tiene el acueducto metropolitano, con los embalses que hoy tenemos, podríamos estar llevando alrededor de 400 litros por persona por día de agua. Esto es mucho más de, por ejemplo, el derecho humano al agua dice que debería haber entre 100 y 150 litros al día por persona. Es decir, nosotros estaríamos llevando 400 litros al día por persona. Esto es muchísima agua. Esto es más de lo que pueden llevar algunas capitales, algunos acueductos en las capitales de Latinoamérica a sus ciudadanos. Entonces, el problema no es la capacidad instalada, el problema no es la disponibilidad de agua en los embalses. De hecho, bueno, tú lo sabes, en los últimos 2 años hemos tenido lluvias suficientes para mantener los Mantener las niveles cotas de los embalses. Entonces, no se trata de eso, no es un fenómeno natural, no se trata de la capacidad instalada, porque los ingenieros que pensaron en el acueducto metropolitano lo pensaron bien y construyeron un acueducto de mucha calidad, una muy buena infraestructura. El problema es quienes lo operan y que ha privado en los criterios de las empresas públicas que administran el tema del agua, la política, ha privado la afiliación partidista por encima de la técnica, ¿no? Y por supuesto también creo que hay dos elementos más que debemos hablar, Carlos. Y uno tiene que ver cómo se ha cerrado el espacio para que la empresa privada pueda participar. Si bien el servicio público de agua si bien el servicio de agua siempre ha sido público en Venezuela, la empresa privada tenía cierta participación, apoyaba en temas técnicos, y eso es muy importante, porque la verdad es que en el momento de que arranque una rehabilitación del acueducto metropolitano, el Estado no tiene capacidad para poder tener la maquinaria, las nuevas tecnologías, para poder rehabilitar rápidamente este acueducto. Entonces vamos a necesitar de la empresa privada, vamos a necesitar una gestión diferente, más próxima a los criterios de la empresa privada que lo que hemos venido teniendo hasta el momento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la sostenibilidad económica. Claro. La verdad es que aquí se pensaron las tarifas en torno a los precios del petróleo. Se diseñó un sistema tarifario pensando que siempre íbamos a tener unos precios del petróleo muy altos. Claro, un subsidio del servicio. De la bajada de los precios del petróleo y por supuesto de la bajada de la producción petrolera. Tenemos esta caída del Producto Interno Bruto en Venezuela de más del 80%, perdimos más del 80% entre el 2013-14 hasta el 2020. Y obviamente eso ha empobrecido a todo el país y ha hecho que no exista el suficiente dinero, los suficientes ingresos como para mantener estos niveles de subsidio. Pero a su vez también tienes una población lo suficientemente empobrecida
como para aumentar de manera significativa las tarifas. Entonces estamos en un dilema. Pero cuando nosotros preguntamos en los sectores populares si la gente está dispuesta a pagar más por tener un servicio constante, lo haría, Carlos, lo Claro. haría sobre todo porque hoy está pagando muchísimo dinero en buscar agua o conseguir agua desde fuentes alternativas, ¿no? Entonces, estos dilemas se pueden resolver. Hay muchos países que han pasado por cosas similares. Digamos, estas soluciones de ingeniería ya están allí, no es nada del otro mundo, solamente hace falta buscar a la gente con la capacidad técnica. Y estos problemas de política pública para resolver los problemas tarifarios también se han resuelto en muchísimos lugares. Entonces, lo que hace falta es una conducción política que sea capaz de tener la voluntad de hacer estos cambios. Nos toca hacer una pausa. Mencionaba nuestro invitado algo bien importante, que para poder tener la capacidad de enviar el agua necesaria a la capital, hay que resolver de alguna manera también el tema eléctrico, porque se necesita una disponibilidad de megavatios considerable. Él comparaba lo que se necesita con lo que consume hoy la ciudad de Barquisimeto. Vamos a hablar también de qué ocurre en este sentido, con el tema eléctrico, que parece un apéndice también entonces importante para resolver y que impacta directamente en lo que tiene que ver con el agua potable. Estamos conversando con Jesús Armas de la ONG Monitor Ciudad. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.